Bienvenidos hermanos una vez más a este su estudio bíblico Palabras de Vida Eterna, ahora con nuestro segundo libro, Palabras de Vida Eterna, libro número 2. El día de hoy estaremos meditando, reflexionando siempre en el primer bloque que lleva por título ¿Quién es Jesús para mí? Y estaremos meditando en el tercer tema, ¿quién es Jesús para mí? Tercera parte. Invoquemos pues al Espíritu Santo diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, hermanos, pues, ¿quién es Jesús para mí? Tercera parte. La pregunta que todo cristiano nos debemos hacer es la siguiente: ¿es Jesús el Señor de mi vida? La palabra cristiano en un inicio fue un apodo puesto en Antioquía para marginar a los seguidores de Cristo que se oponían a ser llevados al circo romano para ser destrozados por la fiera. A estos hermanos, cuando los llevaban a morir al circo romano, les bastaba adorar al César con incienso para salvar su vida. Pero muchos prefirieron morir gritando, Jesús es el Señor. Ser cristiano hoy hasta parece un título de honor ante la sociedad. Para los apóstoles, reconocer a Jesús como su Kyrios, como su Señor, equivalía a ser esclavos, estando las 24 horas del día a su servicio y haciendo su voluntad. Ahora, con esta breve información, la pregunta adquiere un nuevo sentido. ¿Es Jesús nuestro Señor? Y vean, hermanos, nosotros podemos hacer de Jesús o nuestro Maestro o nuestro Señor. Los fariseos se dirigen a Jesús como Maestro y no como Señor. En la última cena y en el Getsemaní se dirigen de esta manera. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo del 23 al 25 y del 47 al 50. La palabra nos dice, Él contestó, el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entregue al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también, ¿seré yo acaso maestro? Jesús respondió, tú lo has dicho. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12. Iba acompañado de una chusma armada con espadas y garrotes, enviada por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. El traidor les había dado esta señal: al que yo dé un beso, ese es, arréstenlo. Se fue directamente donde Jesús y le dijo, buenas noches, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron a Jesús y lo arrestaron. Palabra de Dios, te alabamos. Como podemos ver, no es lo mismo un maestro que un Señor. En la última cena y en Getsemaní, Judas le llama maestro a Jesús. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente había dejado de ser su Señor. Judas había perdido la fe en Jesús. En cambio, podemos observar que en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo del 20 al 22, sus discípulos le llaman Señor. Mateo 26, del 20 al 22. Llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían les dijo, en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos, y uno a uno comenzaron a preguntarle, ¿seré yo, Señor? También podemos encontrar esta particularidad en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 68. Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra
de vida eterna. Palabra de Dios. Vemos pues cómo el verdadero discípulo llama a Jesús como su Señor y no solamente como su Maestro. Por su parte, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 28 al 29, nos narra: Tomás exclamó: «Tú eres mi Señor y mi Dios». Jesús replicó: «¿Crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen». Palabra de Dios. Y es esta una bella profesión de fe que nosotros los católicos cristianos repetimos en cada Eucaristía. Y es que realmente cuando nos desesperamos, cuando nos angustiamos, cuando nosotros no ponemos la confianza en el Señor, precisamente no vemos a Jesús como Señor, sino como un Maestro en medio de una tormenta. Como nos narra el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 40. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: «Crucemos a la otra orilla del lago». Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: «Cállate, cálmate». El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: «¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe?». Palabra de Dios. Y es que Jesús se da cuenta de que sus discípulos, esos que le llaman Señor, en este momento de duda, en este momento de falta de fe, en este momento de temor a perder su vida, lo despiertan llamándole Maestro. Para ellos Él deja de ser su Señor y se convierte en su Maestro. Y para nosotros, hermanos, ¿es nuestro Maestro o es nuestro Señor? Otra de las preguntas que debemos de contestarnos es la siguiente: ¿amamos a Jesús? Si llamamos Señor a Jesús, Él nos cuestiona con estas palabras del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Palabra de Dios. Por lo tanto, reconocer a Jesucristo como Señor no es solamente de palabra, sino de hechos. Reconocer a Jesucristo como Señor es obedecer su palabra, es hacer lo que Él nos manda por medio de su santa palabra. Y por eso nos cuestiona: ¿cómo es posible que le amemos? ¿Cómo es posible que sea nuestro Señor si no le obedecemos? Y nos recuerda que siendo Él nuestro Dios, Señor y Salvador, le debemos amor y obediencia. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 40. La palabra de Dios dice así: «El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí». Palabra de Dios. Y miren qué interesante cómo el Señor nos invita a obedecerle, a amarlo, y no solo a Él, sino que ese amor llegue hasta el prójimo, que se manifieste el amor de Dios en el amor al prójimo. Por otra parte, hermano, también debemos de hacer hincapié y de reconocer esta frase del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, que mencionábamos en el tema anterior. Jesús contestó: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». Por lo tanto, nosotros debemos de reconocer a Jesús como el camino, pero como el único camino a seguir, no como uno de los tantos caminos que podemos seguir, no, el único camino que conduce al Padre. Nosotros debemos de reconocer en Jesús a la verdad, pero a esa verdad única, no a la verdad del mundo, no a la verdad falsa que el mundo nos presenta, sino a la verdad absoluta, única de Dios, contra todas esas miles de falsedades que hay en el mundo, contra todas esas miles de falsas verdades que podamos encontrar en el mundo. Siempre tenemos que optar por la verdad de Jesús. Y también Jesús es la vida y vida en abundancia.
el único que puede ofrecernos vida eterna, el único que nos puede liberar de las ataduras y del yugo del pecado que nos somete. Y como dice la carta a los Romanos, la paga, el salario del pecado es la muerte. Y Jesucristo viene a liberarnos de esa paga, viene a pagar por nosotros y a darnos la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, a Jesús hay que proclamarlo como Señor para que sea conocido. La carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 9 nos dice: Dios sabe que los recuerdo constantemente en mis oraciones, mientras le rindo ese culto espiritual que es trabajar por la buena nueva de su Hijo. Palabra de Dios. Si amamos, hermanos, a nuestro Señor, si amamos a Dios, debemos hacer como nos dice el apóstol San Pablo: trabajar por la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? La palabra de Dios, Jesús nuestro Salvador. Trabajar por esa verdad que sea difundida en el mundo, en nuestra familia, entre nuestras amistades, que se conozca, que se sepa que Jesús es el Señor. Debemos, por lo tanto, hermanos, tomar esa actitud del buen ladrón, entre comillas, que escuchó los insultos del mal ladrón, entre comillas, pero que no se dejó llevar por el mal y lo proclamó Rey y Señor, y que incluso llegó a pedirle que lo aceptara en su reino. Hermanos, aquí una pista. La señal de que una persona ha entrado en el verdadero camino de la conversión es la necesidad que se siente en el corazón de llevar el mensaje de Dios a los demás. El temor a hacerlo es la señal de no estar en el proceso de conversión. Cuando nosotros realmente tenemos un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, la verdadera señal va a ser ese deseo de que los demás se encuentren con Él, ese deseo de que los demás sientan ese amor de Cristo que nosotros sentimos en nuestros corazones, ese deseo de que las demás personas puedan liberarse del yugo, de la esclavitud del pecado, y que puedan acercarse a nuestro Jesús como Salvador. Pero de lo contrario, si tenemos miedo, si la vergüenza, el respeto humano, el qué dirán no nos permite hablar de Jesús a los demás, pues todavía no hemos entrado en un verdadero proceso de conversión. Pilatos, teniendo al Salvador de frente, se lo ofreció al pueblo. Y el Evangelio de San Mateo, versículo 27, del 15 al 23, nos narra este suceso. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que libere? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese hombre porque es un santo, y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos persuadieron al gentío a que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles ¿a cuál de los dos quieren que le suelte?, ellos contestaron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron: crucifícalo. Pilato insistió: ¿qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: que sea crucificado. Palabra de Dios. Pilatos dio a escoger al pueblo: Jesús o Barrabás. El pueblo escogió al criminal y despreció al santo. Esta historia se repite a diario en nuestra vida. Cuando nosotros despreciamos el camino de la verdad y la justicia, cuando nosotros despreciamos a ese Jesús y optamos por el camino del pecado. Cada vez que nosotros pecamos, le estamos diciendo a ese Pilatos: suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Cada vez que nosotros
no hacemos la voluntad de Dios, estamos escogiendo a Barrabás. Cada vez que nosotros nos alejamos de la iglesia, estamos escogiendo dejar libre a Barrabás y crucificar una vez más a Jesús. Por lo tanto, hermanos, no podemos llamar a Jesús Señor si no es el Señor de nuestra vida. No lo podemos llamar Señor si no es el Señor de nuestra mente, si no es el Señor de nuestro corazón, si no es el Señor de nuestro trabajo, el Señor de nuestro hogar, de nuestra diversión, de nuestros proyectos, el Señor de todo, nuestro Señor y Salvador. Finalizamos la reflexión del día de hoy, como siempre lo hacemos, con esta parábola que lleva por título La navaja. Un día, la navaja, saliendo del mango que le servía de funda, se puso al sol y vio el sol reflejado en ella. Entonces se enorgulleció, dio vueltas a sus pensamientos y se dijo: volveré a la tienda de la que acabo de salir. De ninguna manera. Los dioses no pueden querer que tanta belleza como yo degenere en unos usos tan bajos. Sería una locura dedicarme a afeitar la enjabonada barba de los labriegos. ¡Qué bajo servicio! ¿Estoy destinada para un servicio así? Sin duda alguna que no. Me ocultaré en un sitio retirado y allí pasaré mi vida tranquila. Después de vivir este estilo de vida durante algunos meses, salió fuera de su funda al aire libre. Se dio cuenta de que había adquirido el aspecto de una sierra oxidada y que su superficie no podía reflejar ya el resplandor del sol. Arrepentida, lloró en vano su irreparable desgracia y se dijo: cuánto mejor hubiera sido gastarme en manos del barbero, que tuvo que privarse de mi exquisita habilidad para cortar. ¿Dónde está ya mi rostro reluciente? El óxido lo ha consumido. Esta parábola, hermano, se explica por sí sola. Ese sol, ese barbero, es Jesús. Esa navaja somos nosotros. Esos labriegos son nuestros hermanos. Mientras estemos al servicio de Dios en las manos de ese barbero, al servicio de nuestros hermanos, por el bien de nuestros hermanos, vamos a estar resplandecientes. Vamos a poder reflejar la imagen de ese sol que es Jesucristo. Pero si nosotros nos enfrascamos en encerrarnos, en aislarnos, en alejarnos de Dios, en salir de las manos del Señor y en no servirle al prójimo, nos vamos a oxidar con el óxido del pecado, con el óxido de la desidia, con el óxido de el hacer nada, y nuestra vida va a perder todo propósito. Por lo tanto, hermanos, volvamos a las manos del Señor, sirvámosle al prójimo y tengamos siempre presente a Jesucristo como nuestro Señor. Oremos. Padre Santo, en este día te pedimos, como siempre, que derrames tu amor y tu misericordia en cada uno de nuestros corazones. Permite, Señor, que por medio de tu santa palabra podamos conocerte y que conociéndote podamos amarte, Padre, y que amándote podamos servirte por el resto de nuestra vida, reconociendo a tu Hijo como nuestro Señor, nuestro Cristo, nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos.